Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Sí. Y hoy nos adentramos en el mundo de Ignacio Farray, a través de su libro autobiográfico, El picho que se devora a sí mismo. Es un libro que Usa un formato muy original, ¿verdad? Porque combina anécdotas reales Sí. con diálogos ficticios de sus sesiones de terapia, Exacto. que por cierto fueron reales, ¿no? Sí. El gobierno español le obligó a ir a terapia después de un incidente en el programa de televisión El Hormiguero. Totalmente un incidente bastante controvertido, Sí. que, bueno, digamos que escandalizó a parte del público. Y por eso, pues bueno, Y por eso el gobierno le obligó a ir a terapia. le obligó a ir a terapia. Imagínate. Que te obliguen a ir a terapia Imagínate. por tu humor. Claro. Eso ya nos da una idea de por dónde van los tiros con este humorista. Totalmente. No. ¿Sí? Alguien que no tiene miedo de lo grotesco. Uf, para nada. Alguien que siempre está buscando Empujando los límites. la risa en los lugares más inesperados. Totalmente. Y esa rebeldía, Sí. esa incomodidad que genera, es parte de su humor. Esencial. No. Sí. Él mismo se define como un incel del humor. Increíble, ¿verdad? Increíble. O sea, con esa etiqueta ya nos está diciendo mucho Brutal. de su Es humor. de su humor, de su visión de la comedia. Es como decir, mira, estoy aquí, pero no soy como los demás. Claro, como diciendo, estoy fuera, Soy un marginado. estoy fuera del sistema. Exacto. Y voy a hacer las cosas a mi manera. Totalmente. No. Y en el libro nos invita a acompañarlo en ese viaje. ¿Sí? En ese viaje desde su infancia en Tenerife, Exacto. marcada por la influencia de su abuela y su padre, Claro, hasta sus primeras experiencias en el mundo del espectáculo, totalmente. incluyendo una en la que fue hipnotizado por un mago cuando era niño. Imagínate cómo eso te puede marcar la percepción de la realidad. Imagínate. No, claro. Ese punto de inflexión Es que me lo estoy imaginando. en tu vida. Aquí no puedo parar de reírme. Claro. Porque es que encima Ignatius Farray ya de por sí tiene un aspecto peculiar. Sí, no, un personaje peculiar. Entonces me lo imagino de niño, Claro. siendo hipnotizado por un mago y es que no puedo. Y ya te explota la cabeza. Sí, ya, Claro. ya está. Es que además eso conecta mucho con uno de los temas que él explora en el libro, Y que es la fascinación por lo irreal, ¿no? por lo absurdo, Los surf por lo que no encaja en las normas. sex. Y él conecta esa fascinación Ajá. con su visión de la comedia. Totalmente. No, Sí. él se ve a sí mismo como un Destructor de contenido. agente del caos. Alguien que llega para romper con todo. Exacto. No, Y generar una nueva forma de ver el mundo. a través de la risa. Claro. Y muchas veces jugando con esa línea, Sí. jugando con el límite. Entre el humor ofensivo y la conexión genuina con el público. Totalmente. Porque él no teme incomodar. No, para nada. Pero al mismo tiempo busca generar una complicidad, Sí. una especie de El Catarsis colectiva. colectiva A través de la risa. es como una liberación a través de la risa. Totalmente. De lo que no nos atrevemos a decir. Y eso nos lleva a otro punto clave de su libro, Sí. que es su crítica al sistema capitalista. Uy, sí. No. Fuerte. Ignatius plantea una idea que a mí me parece súper interesante. A ver, El aburrimiento como forma de revolución. es brutal. En serio. Sí. Cuéntame más. Pues él cree que el sistema O sea, nos mantiene constantemente distraídos, consumiendo sin parar, Ya. para que no tengamos tiempo de pensar ya. críticamente. Yeah. Y propone el aburrimiento como un Mm. espacio de resistencia, un Ah. momento para la introspección. Ya veo. Llevo, Para el autoconocimiento, para romper con ese ciclo ya de consumo frenético. entiendo. No. Es que es verdad que hoy en día es casi imposible aburrirse. Es muy difícil. No, Con la hiperconexión con las redes sociales. siempre tenemos algo Siempre hay algo que hacer, que ver. que hacer, que consumir. Pero quizás, como dice Ignatius, necesitamos Necesitamos parar. ese espacio Un poco. de quietud, de desconexión, Silencio. para reconectar con nosotros mismos Totalmente. y cuestionar el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea. Y hablando de cuestionar el mundo, Sí, Ignatius también reflexiona sobre las ansiedades sociales claro. que se intensificaron durante la pandemia. La Pandemia. Y con su humor cínico Sí, nos hace ver un poco. cómo la historia se repite, Sí, trazando paralelismos entre la posguerra y la actualidad política. totalmente es como si nos dijera, no aprendemos. No aprendemos de nuestros errores, Aprendemos. seguimos repitiendo los mismos patrones Exacto. y además nos recuerda la fragilidad de los buenos tiempos. Pues sí, Esa idea de que la felicidad
No es permanente. No es un estado permanente, Es algo efímero sino algo efímero que puede desaparecer en cualquier momento. en cualquier momento. Y la pandemia nos lo demostró. Brutalmente. De forma brutal. Y en ese sentido, me parece súper interesante cómo conecta esa reflexión sobre la fragilidad de la vida con la historia de su perrita Daisy, Sí. que se perdió. Que se perdió. Es un momento muy emotivo del libro. A partir de la pérdida de Daisy, Y, Ignatius reflexiona sobre esa dualidad de estar perdido y saber que estás perdido. Claro. Sobre la inevitabilidad de la muerte. Y la naturaleza promuerte de la vida misma. es que al final la vida es un camino hacia la muerte, ¿no? Es una idea que a priori nos puede resultar incómoda. Totalmente. Pero al mismo tiempo nos invita a valorar el presente. A vivir el ahora. A ser conscientes de que nada es eterno. Exacto. Y a disfrutar de cada momento. A disfrutar de cada momento. Y justo después de esa reflexión, Sí. Ignatius nos lleva a un viaje aún más profundo. Prepárate. A una experiencia surrealista que él describe como un descenso. A un inodoro. A un inodoro. Sí. Como un inodoro. Un inodoro. ¿Pero qué es esto? Es una metáfora de un colapso mental. O sea, Imagínate, Un viaje. un viaje a través de un tornado fecal. madre mía, como él lo llama, Es que ya solo con el nombre. ya te puedes imaginar. Ya me estoy imaginando. ¿Por dónde van los tiros? No, ¿Por dónde van los tiros? no. Y no sé si quiero seguir imaginando. Ignatius se sumerge en un torbellino de recuerdos, Ajá. de miedos, de aspiraciones, Ya. todo mezclado con imágenes grotescas y absurdas. Madre mía. ¿Y cómo lo vive él? ¿Cómo se deja arrastrar por esa locura? Lo que más me impacta es que, a pesar de la oscuridad, del caos de la experiencia, Ajá. Ignatius no pierde su humor negro. O sea que no se rinde. No. Es como si encontrara en la risa Sí. una forma de afrontar Sí. el dolor, la confusión, el miedo, la locura Es una visión particular. muy particular, pero al mismo tiempo muy liberadora. Totalmente. Es como si nos dijera. En los momentos más difíciles, Incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar un espacio para la risa, para el humor, para la ironía, para no tomarnos las cosas demasiado en serio. para no tomarnos tan en serio, Exacto. ¿no? Y en ese descenso al abismo, Ignacio se encuentra con dos figuras recurrentes. Sí, Un anciano un anciano, y un bebé, un bebé, que representan su pasado tu pasado. y su futuro. No, qué fuerte. Y lo más extraño es que ese bebé se dirige a él, Así, con la voz de una niña, con la voz de una niña. repitiendo una frase que su abuela le decía de pequeño. Madre mía, Es como si el pasado lo persiguiera. es que me están entrando escalofríos. ¿No? ¡Qué fuerte! Como si las voces de su infancia lo acompañaran Ya. en este viaje surrealista. ¿Y a dónde le lleva ese bebé con voz de niña? Pues prepárate porque aquí es donde la cosa se pone A ver, realmente intensa. sí. El bebé con esa voz fantasmal lo conduce al interior de la taza del váter, Madre mía. iniciando un descenso literal. A las profundidades de su subconsciente. ¡Wow! Esto ya es ¿Qué cosa se pone? muy surrealista. Muy surrealista. No puedo esperar a escuchar lo que pasa después. Te advierto que la cosa se pone aún más extraña, A ver, con imágenes grotescas y reflexiones profundas, Mira. mezcladas con un humor que a veces te hace reír y a veces te deja pensando, madre mía. listo para seguir explorando. Por supuesto. Vamos allá. Ignatius se ve envuelto en un auténtico tornado de imágenes dentro de ese inodoro. Madre mía. Es un caos total, con visiones que van desde poetas en los Andes hasta su padre invitándolo a pescar. ¿Ya? Pasando por un accidente policial, una chica bañándose en el mar. ¡Wow! E incluso un ejemplar de su propio libro. Madre mía, es una locura total. Suena alucinante. Totalmente. ¿Y qué sentido le encuentra él a todo eso? Lo interesante es que en medio de esa vorágine de imágenes, Ignatius empieza a reflexionar sobre la muerte. Ajá. Y no la ve como un final, como la nada. Sino como el todo, como la culminación de todas las posibilidades. Es una perspectiva Radical. bastante radical, ¿no? Sí, En lugar de temerle a la muerte, la abraza como parte integral de la vida. exactamente. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces se asocia la comedia con la evasión, Claro. con la distracción. Con el escapismo. Pero en este caso, Ignatius utiliza el humor para enfrentarse a la muerte, Totalmente. a la crudeza de la existencia, Y una forma muy honesta, sin tapujos. sin tapujos. Y esa visión lo lleva a una reflexión.
profunda. Aún más profunda, ¿no? ¿Qué? Sobre el valor de la vida, Sobre la importancia de vivir el presente con intensidad. de apreciar los pequeños momentos, Exacto. de conectar con lo que realmente importa. Totalmente. Es como si ese viaje a las profundidades de su subconsciente, por muy grotesco y absurdo que parezca, Sí. lo llevara a una especie de iluminación, Una especie de epifanía. a una nueva forma de entender la vida y la muerte. Totalmente. Y en medio de esa reflexión, hay una visión que me dejó pensando. A ver. Él ve al típico señor mayor que describe en sus monólogos. Sí. No, Sí. pero esta vez en un hospital, Ajá. practicando la eutanasia Sí. y haciéndose el muerto justo antes de morir. Imagínate. Es una imagen tan surrealista como cómica, ¿no? Totalmente. ¿Qué crees que intenta transmitirnos con eso? Yo creo que por un lado es una crítica a la solemnidad con la que se suele tratar el tema de la muerte. Ya. No. Ignatius nos invita a verla con un poco de humor, A no tomárnosla tan en serio. a no tomárnosla tan en serio. Exacto. Y por otro lado, me parece una celebración de la vida, Sí. un recordatorio de que hasta en el último momento podemos elegir cómo vivirla, Con humor e reverencia. con humor e irreverencia. Y esa frase que mencionaste antes, la mierda siempre gana. Sí, ¿Crees que refleja una visión pesimista o simplemente realista? yo creo que es una mezcla de ambas. Sí. Ignatius nos recuerda que la vida es un equilibrio precario, Ya. que la oscuridad siempre está presente. Ya veo. Pero al mismo tiempo nos invita a no rendirnos. Ajá. A seguir buscando la luz, a encontrar belleza en lo imperfecto. Y después de esa montaña rusa de emociones e imágenes, Sí. ¿a dónde lo lleva el viaje? Pues al final, Ignatius regresa al punto de partida al despacho terapéutico, exhausto, desorientado, ¿Ya? con un puñal en la mano. Un puñal. Sí. ¿De dónde sale eso? Mientras el anciano y el bebé se ríen de él. Pero intenta hacernos daño. No, tranquila. ¿No? El puñal es más una representación del dolor, de la confusión que lleva dentro. Ya veo, ya veo. No es una amenaza real, ¿Entiendo? sino una metáfora de las heridas emocionales que intenta sanar. Dale, vale. No. Y en ese momento de confusión, Sí. ¿qué pasa? Logra encontrar algo de claridad. Justo en ese momento de caos, Ignatius tiene una epifanía. Ah, sí. Se da cuenta de que todo ese viaje surrealista Ajá. ha sido una representación literal de su propia filosofía. ¿Cuál es? Escapar de las ilusiones del futuro y del pasado. Para encontrar refugio en el presente. Es una idea poderosa. Totalmente. En lugar de perdernos en las preocupaciones del pasado, O en las expectativas del futuro. Ignatius nos invita a centrarnos en el aquí y ahora. A vivir el presente con intensidad. Y esa epifanía Sí, marca un punto de inflexión, ¿no? totalmente. En su proceso de autodescubrimiento. Es como si después de enfrentarse a sus demonios más profundos, Sí. lograra encontrar un camino hacia la paz interior, Hacia la aceptación de sí mismo. hacia la aceptación de sí mismo. Es un mensaje muy inspirador. Sí. Sobre todo, viniendo de alguien que se define como un incel del humor. Un marginado, un provocador. Y esa es la genialidad de Ignatius Farray. Totalmente. ¿Verdad? Nos desafía, nos incomoda, nos hace reír a carcajadas. Sí. Pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, Sobre el mundo que nos rodea. sobre la vida y la muerte. Su humor es una herramienta para explorar las profundidades del ser humano, Exactamente. para confrontar nuestros miedos. Y para encontrar belleza en lo inesperado. Y hablando de belleza inesperada, no puedo dejar de mencionar su fijación por lo ¿Qué? grotesco. Por lo que incomoda. No, Ignatius parece encontrar fascinación en lo que la mayoría consideramos feo o desagradable. Esa fascinación por lo grotesco es clave en su humor. ¿Por qué? Nos obliga a mirar lo que normalmente evitamos. Ya. A cuestionar nuestros prejuicios, a ampliar nuestra definición de belleza. Es como si nos dijera, la belleza no está solo en lo que es agradable a la vista, Exacto. sino también en lo que nos perturba. En lo que nos saca de nuestra zona de confort, Y esa exploración de la oscuridad de lo incómodo, también se refleja en su honestidad al hablar de sus propias vulnerabilidades. de sus miedos, de sus traumas. Lo que admiro de Ignatius es su valentía para mostrarse tal como es. Totalmente. Sin máscaras ni pretensiones. Sin filtros. Sin filtros. Nos invita a aceptarnos a nosotros mismos. Con nuestras luces y nuestras sombras. Y hablando de luces y sombras, Ignatius reflexiona mucho sobre el éxito, La fama. la fama, Sí. y cómo estos pueden distorsionar la percepción de uno mismo. Claro.
Es muy crítico con la cultura de la celebridad, Con la obsesión por la imagen. con el reconocimiento. Y el reconocimiento. Para él la fama puede ser una trampa. Una ilusión que nos aleja de lo que realmente importa. Y en ese sentido me parece muy interesante su crítica al sistema capitalista. Sí. No. Wow. A esa rueda del consumo que nos mantiene atrapados en una búsqueda incesante de la felicidad. Totalmente. Ignatius ve el sistema como una máquina Que nos aliena. que nos convierte en consumidores pasivos Incapaces de pensar por nosotros mismos. y propone como alternativa El aburrimiento. el aburrimiento, Ese espacio de introspección y creatividad que el sistema intenta eliminar. que el sistema intenta eliminar. Es una idea revolucionaria, Totalmente. un llamado a desconectar del ruido constante, A encontrar espacios de silencio. donde podamos conectar con nuestra propia esencia. Y en medio de todas esas reflexiones, Sí. hay un detalle que me dejó intrigada. A ver. La obsesión de Ignatius con los calcetines. Ah, sí. ¿Recuerdas esa frase? El calcetín hasta el carcayal. El calcetín hasta el carcaña. Es genial. Me parece una metáfora genial. Sí. De la búsqueda de orden y control. De esa búsqueda de orden y control en un mundo caótico. En un mundo caótico, Intentamos ponerle orden a la vida. seguir las normas. Pero al final, como los calcetines, El caos siempre nos alcanza. el caos siempre Es- nos alcanza. Exacto. Es una imagen tan cotidiana Tan cotidiana. como poderosa. Como poderosa, yo- totalmente. Y hablando de imágenes poderosas, la metáfora del inodoro como portal a su subconsciente me parece brillante. El inodoro representa lo más bajo lo que rechazamos, Lo que ocultamos lo que ocultamos. y al adentrarse en él, Ignatius se enfrenta a sus propios demonios, a las partes más oscuras de su psique a las partes más oscuras de su psique. y al final al emerger de nuevo a la superficie. Nos muestra que es posible encontrar la luz, incluso en los lugares más inesperados. Es un mensaje de esperanza, Totalmente. un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda podemos encontrar un camino de regreso a la luz. Y hablando de luz y oscuridad, Sí. hay otro personaje que me intriga. A ver. La niña japonesa con el puñal. Ah, sí. ¿Qué crees que representa? Es un personaje enigmático, ¿verdad? Totalmente. Para mí representa la dualidad de la existencia, Ya. la mezcla de inocencia y violencia, De belleza y peligro, de belleza y peligro. que está presente en todo momento. Es como si Ignatius nos dijera que la vida no es simple, No hay respuestas fáciles, que no hay respuestas fáciles, que tenemos que aprender a navegar en esa dualidad. sin perdernos en ella. Y esa complejidad se refleja en las visiones surrealistas que experimenta dentro del tornado fecal. Totalmente. Es un caos total de recuerdos, deseos, miedos. Sí. Pero en medio de ese caos, Ignatius no pierde el control por completo. Su humor negro, su ironía, su capacidad de observar lo absurdo de la situación. Sí, son como un salvavidas que le permite mantenerse a flote en medio del torbellino. Es como si nos dijera, incluso en medio de la locura podemos encontrar un espacio para la lucidez, Para la reflexión. para el humor. Y en ese espacio de lucidez, Sí, Ignatius llega a una conclusión sorprendente. La muerte no es la nada. sino todo. Es una visión radicalmente diferente a la que solemos tener. Totalmente. Y esa visión lo lleva a una reflexión profunda sobre el valor de la vida. Sobre la importancia de vivir el presente con intensidad. Es un mensaje poderoso Sí. que nos invita a valorar cada instante, A ser conscientes de la fragilidad de la existencia. a no dar nada por sentado. Y en ese momento de profunda reflexión, Sí. Ignatius tiene una visión que lo cambia todo. ¿Cuál? Vi a un señor mayor practicando la eutanasia. Y haciéndose el muerto justo antes de morir. Exactamente. Esa imagen absurda y genial al mismo tiempo. Totalmente. Nos recuerda que no debemos tomarnos la vida tan en serio. Y al final, todo es una broma cósmica. Al final, todo es una broma cósmica. Y esa actitud de desapego, de no tomarse las cosas demasiado en serio, Sí. me parece fundamental. Para poder navegar en la complejidad de la existencia. En la complejidad de la existencia. Y hablando de complejidad, ¿te acuerdas de la imagen de Marlon Brando comiéndole? Alto ahí. Creo que esa imagen es mejor dejar la imaginación de nuestros oyentes. Tienes razón. Es mejor que cada uno la imagine a su manera. Pero lo que quería destacar es que esa imagen tan grotesca como poética Sí. resume a la perfección la visión de Ignatius. ¿Cuál? La vida es una mezcla de lo sublime y lo vulgar. De lo trágico y lo cómico. Y tenemos que aprender a abrazar esa dualidad, Sin juzgarla. a encontrar la belleza en lo inesperado A reírnos de nuestras propias contradicciones. y aceptar el caos como parte de la experiencia humana. Exactamente.
Y con esa idea en mente, creo que es un buen momento para dar por finalizada la segunda parte de nuestra inmersión profunda. En la mente de Ignatius Farray. Totalmente de acuerdo. Dejemos que nuestros oyentes reflexionen sobre todo lo que hemos comentado hasta ahora. Sí. Y volvemos a la tercera y última parte. Con más análisis Y reflexiones. sobre este libro fascinante. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Para seguir destripando el bicho que se devora a sí mismo. Que la verdad es que este libro no deja de sorprendernos. Y yo creo que algo que debemos retomar para ya ir cerrando esta inversión es ese incidente en el hormiguero Sí, que lo llevó a la terapia obligatoria. por parte del gobierno. Es clave, ¿no? Para entender la incomodidad que genera su humor. Rompió el formato, Totalmente. creó una situación surrealista, Sí, escandalizó a parte del público. aparte del público. Yo creo que más que escándalo lo que generó fue una reacción desproporcionada, ¿no crees? Corazón sí. Es como si la sociedad no estuviera preparada Para su tipo de humor, para su tipo de humor tan ácido, tan negro, tan directo. tan visceral. Es como si el sistema, como él mismo critica en el libro, quisiera mantenernos en una burbuja De corrección política. de corrección política donde no se puede cuestionar nada. No se puede hacer reír con lo incómodo. Exacto. Y es ahí donde radica la genialidad de Ignatius Farray. Totalmente. Él nos saca de esa burbuja, nos enfrenta a nuestros propios prejuicios y nos hace reír con lo que normalmente evitaríamos. Y lo hace con una maestría increíble, no solo a través de las situaciones que crea, sino también a través de su lenguaje. Su forma de hilar las ideas. De mezclar lo personal con lo social. Lo grotesco con lo sublime. Lo grotesco con lo sublime. Hablando de lo grotesco, hay una imagen en el libro que me impactó bastante. A ver, a ver. Marlon Brando comiéndole la polla a Richard Pryor, Wow. mientras hablan en aforismos. ¡Buah! Es brutal. Eres brutal. Tan grotesca como poética. Tan absurda como profunda. Y yo creo que ahí reside la esencia del humor de Ignatius. ¿Cuál es? La capacidad de mezclar lo sublime con lo vulgar. De romper las reglas. De desafiar las convenciones. Totalmente de acuerdo, es como si nos dijera, la vida no es blanca o negra, es un espectro de grises. Y hay belleza en todas sus tonalidades, incluso en las más oscuras. Incluso en las más oscuras, y lo más importante es que nos invita a aceptar esa complejidad A no tener miedo de explorar las zonas más incómodas. de la realidad y de nosotros mismos. Y al final, ¿qué nos queda de esta inmersión en el bicho que se devora a sí mismo? Para mí la gran enseñanza es que la vida es un misterio que no podemos descifrar por completo, pero que a pesar de la incertidumbre Y el caos. y la oscuridad, siempre hay espacio para la belleza, el humor y la conexión humana. Totalmente. Y creo que Ignatius Farray, con su humor tan particular, nos ayuda a encontrar esos espacios. A reírnos de nosotros mismos. A aceptar la vida con todas sus contradicciones. Así es, Ignatius nos deja con la sensación de que no hay respuestas definitivas, solo preguntas que nos invitan a reflexionar y a seguir explorando, y eso al final es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Totalmente. Con esa reflexión, creo que podemos dar por finalizada nuestra inmersión en la mente de este genio de la comedia. Los invitamos a leer El bicho que se devora a sí mismo y a descubrir por ustedes mismos el universo único e irreverente de Ignatius Farray. Hasta la próxima.